ahora yo puedo tomar a los polinomios que tienen esta forma y transformarlos en cosas que tienen esta forma, utilizando pues lo que estamos ahorita, que estamos desarrollando, que hemos desarrollado hasta ese momento. Desde luego, pues vamos a tener que si 2 es una raíz, si 2 es una raíz de f de x, pues a la hora de dividir al polinomio entre x menos 2, lo que vamos a obtener como residuo es 0, ¿no? Porque ya sabemos que alfa es una raíz y solo si x menos alfa divide a f de x, que es el corolario número 1 del teorema del residuo. Pero ¿qué pasa si no lo divide? Si no lo divide, entonces eso quiere decir que puedo aplicar, como le hicimos ahorita de manera general, el procedimiento y entonces dividirlo, obtener a un cierto polinomio g1 de x, dividirlo entre x menos 2 y así ir obteniendo una serie de residuos que van a últimamente constituir nuestros AIs, ¿no? Y que me van a permitir escribir a este polinomio de esta forma, descomponerlo de esta forma. Entonces, vamos a ver cómo le haríamos. Sería tal cual como lo hicimos hasta ahorita de manera general. Podemos utilizar la división sintética, que ya sabemos que es muy rápida. Entonces copiamos los coeficientes, 2, 3, menos 1, 1 y menos 2, ¿sí, no? 2, 3, menos 1, 1 y menos 2. Y eso lo vamos a dividir, como es x menos 2, eso quiere decir que nuestro correspondiente número que estamos considerando alfa es 2. Bueno, hacemos la división sintética, ya saben, bajamos 2, 2 por 2, 4, 4 y 3, 7, 7 por 2, 14, 14 menos 1, 13, 13 por 2, 26, 26 y 1, 27, 27 por 2, 54, 54 menos 2, 52. ¿Quién es este de aquí? Pues este de aquí era nuestro f de x, entonces este corresponde a x menos 2, entonces este de aquí sería a lo que le llamamos g1 de x, y este de aquí, que es el primer residuo, resultado de dividir f de x entre x menos 2, pues sería r0. Y ahora tenemos este g1 de x que lo podemos volver a dividir, o sea, eventualmente vamos a terminar. Este lo podemos volver a dividir. ¿Cuándo terminamos? Pues cuando gn de x es igual a rn, ¿no? Que en este caso sería 4. Cuando tenemos 4, cuando tenemos el... Como cada uno de estos va bajando un grado, pues van a ser 4 pasos hasta llegar al último de los residuos. Entonces, este lo tenemos que dividir ahora otra vez por x menos 2. Entonces, otra vez división sintética. Bajo el 2, 2 por 2, 4, 4 y 7, 11, 11 por 2, 22, 22 y 13, 35, 35 por 2, 70, 70 y 27, 97, ¿no? Y este sería mi residuo R1. Y esto sería, pues, G2 de X. Nuevamente, no tengo todavía Rn, entonces esto lo puedo dividir, este sería 0, 1, 2, esto es un polinomio de grado 2. Este lo puedo dividir otra vez entre x menos 2 y puedo aplicar la misma división sintética. Entonces bajo al 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 y 11, 15, 15 por 2, 30, 30 y 35, 65. Y ese sería mi correspondiente R2 y ese sería mi correspondiente G3 de X, que puedo volver a dividir. Entonces, dividiéndolo nuevamente, entre eso allá, pues se baja el 2, 2 por 2, 4, 15 y 4, 19. Y ese sería mi residuo R3 y ese sería mi residuo R4, que desde luego es igual a G4 de X, y que es una constante, ¿no? Es un polinomio de grado 0. Entonces, ¿cómo puedo escribir a f de x? A f de x, que lo tengo de esta manera, ahora lo puedo escribir como la suma de i desde i igual a 0 hasta 4 de cada uno de los correspondientes residuos multiplicado, sí, ¿no? Porque este es el residuo multiplicado por x menos 2 a la i, como lo hicimos en el caso general. Entonces esto sería, pues sería 52 por x menos 2 a la 0, que es igual a 1, ¿no? Y esto va a ser más R1 por, que es el siguiente, que es igual a 97 por x menos 2 a la 1 más 65 por
x menos 2 al cuadrado más 19 por x menos 2 al cubo más 2 por x menos 2 a la cuarta. Esta de aquí es la expansión de la forma AI por x menos 2 a la i del polinomio f de x que tenemos allá. ¿Sí? Entonces, vean, está muy fácil y esto siempre lo vamos a poder hacer, ¿no? Y va a ser una manera en la cual podemos descomponer al polinomio para tener expresiones de este tipo. Vamos a ver ahorita cuál es la importancia de ese tipo de expresiones. Déjenme hacer un ejemplito más antes de pasar a lo siguiente, que es un poco más importante, pero para que no tengan lugar a dudas. Claro, podrían regresarme, ¿no? Y ver nuevamente cuál es el procedimiento, pero vamos a hacer uno más. Entonces consideren ahora f de x que sea x cúbica más 3x, ¿no? Para que tengan también claro el detalle de los coeficientes y eso no se les vaya a ir, de la forma x, la suma de AI, x más 1 elevado a la i. Lo queremos en esa serie. Entonces, para expresar este polinomio de esa forma, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues otra vez hay que dividir. No se les olvide, si yo aquí pongo 1, 3 y 1, eso no va a salir. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es importante qué lugar ocupan, porque eso determina su coeficiente, ¿no? Determina el coeficiente de su lugar en la sucesión. Entonces, el primero es 1, pero el segundo es 0, el tercero es 3 y el cuarto es 1, ¿no? Porque tenemos el grado 0, 1, 2, 3 y el de grado 0 tiene coeficiente 0. Y eso vamos a tenerlo que dividir entre menos 1, porque en este caso lo quieren con esa forma, ¿no? Y esos son de la forma menos menos. Esto es menos 1, pero el proceso pues va a ser el mismo. El 1 lo bajo, 1 por menos 1, más 0, 0. 0 por menos 1, pues va a dar 0. 0 más 3, perdón, aquí no sé por qué le puse 0, este es menos 1, ¿no? Entonces 1 por menos 1 más 0, menos 1, perdón. Menos 1 por menos 1 es igual a 1, más 3 es igual a 4. Y en el último voy a tener 4 por menos 1, menos 4, más 1, menos 3. Y este es el primer residuo que obtengo de dividir mi polinomio entre x más 1, ¿verdad? Y ahora, pues como no es 0, puedo volverlo a hacer. Entonces otra vez va a ser lo mismo. 1, 3, no, a ver, 1 lo bajamos. Perdón, otra vez voy a poner este 3, ¿no? 1 por menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 1, 2 más 4, 6. Y este es mi siguiente residuo, ¿no? Entonces este sería R0, este sería R1. Tengo que volver a dividir, entonces bajo el 1, 1 por menos 1 y menos 2, menos 3, y este es R2 y este es R3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo escribo de esta forma? Pues sería f de x, que es el polinomio x cúbica más 3x más 1, x cúbica más 3x más 1, es igual a la suma, que sería R0 menos 3. Ya no escribimos el primero de los x menos alfa, porque ya sabemos que es a la 0 y que nos va a dar 1, más a R1, que es 6, multiplicado por x más 1, más menos 3, que es R2, menos 3 multiplicado por x más 1 elevado al cuadrado, más x más 1 elevado al cubo. Esta de acá sería la expresión de f de x en la forma de esta serie que ya describimos. Bueno, muy bien, pues ya podemos descomponer a los polinomios de esa forma, pero en realidad lo que queremos son otras descomposiciones. Esto es parte de algo que podemos hacer gracias a nuestros teoremas, pero podemos hacer más, ¿no? Podemos hacer más en términos de buscar las raíces. Entonces, bueno, todo esto
tiene que ver con lo que se llama el teorema fundamental del álgebra. O sea, estos son métodos, ¿no? Son algoritmos que nos ayudan a encontrar ciertos valores, ciertas expresiones. Pero lo que es importante, lo voy a enunciar y luego voy a pasar al teorema de factorización única y a dar algunos ejemplos, a ver cómo esto se relaciona con lo de las raíces. Pero el chiste con el teorema fundamental del álgebra, que su mismo nombre lo dice, de fundamental, pues es que es sumamente importante para el desarrollo de la matemática, ¿no? Este teorema, ya lo he comentado varias veces, pues es un teorema que atiende a que, si se acuerdan en algún punto, les comenté que los números complejos, el campo de los números complejos pueden ser vistos como la extensión o la cerradura algebraica de los números reales. ¿Qué quiere decir ser la cerradura algebraica? Pues que los números complejos, cada número complejo tiene el papel de ser la raíz de un polinomio con coeficientes en los reales, ¿no? Cuando resultó que había polinomios con coeficientes en los reales que no tenían raíces reales, pues surge la necesidad de resolver esos casos y eso es lo que le da lugar a los números complejos. Entonces, eso le da pie a un resultado muy importante en matemáticas, que es el teorema fundamental del álgebra, que también se utiliza mucho en cálculo fundamental del álgebra. Si se acuerdan, nosotros vimos el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Lo vimos, lo escribimos, lo demostramos. Pues también el teorema fundamental de la álgebra, ese no lo vamos a demostrar aquí, porque la demostración es mucho más elaborada, requiere de otras herramientas matemáticas, donde muy probablemente lo van a demostrar es en variable compleja. Entonces no hacemos la demostración, pero sí es importante por lo menos enunciarlo. Entonces el teorema fundamental del álgebra nos dice que si tenemos un polinomio, digamos sigma, sea sigma, un polinomio que vive, ya saben, ¿no? En esta cosa que es la que hemos estado manejando, tal que el grado de nuestro polinomio, le pusimos sigma, tal que el grado de sigma es igual a n, entonces existen unos ciertos números, alfa 1 hasta alfa n, que están metidos en los números complejos, no necesariamente distintos entre sí. Esto es importante, ¿no? No todos tienen que ser distintos, no son distintos 2 a 2. Tal que f de alfa 1 es igual a f de alfa 2, igual hasta f de alfa n, y esto es igual a 0. O sea, raíces, ¿no? Existen n números complejos que no tienen que ser diferentes, puede repetirse alguno de esos, pero que tienen la propiedad de que cada uno de ellos es una raíz para f de x. Entonces ahora sí ya tenemos, por eso es fundamental, ¿no? Porque ahora sí, si se acuerdan que teníamos este problema de indeterminación para los polinomios con coeficientes en los reales, ahora sí ya tenemos la garantía de que todos van a tener raíces, de que todas las ecuaciones de la forma f de x igual a 0 van a tener un valor para x que haga esa igualdad verdadera. Ese valor no va a estar siempre en los números reales, a veces va a estar en los números complejos, y de esa manera determina que los complejos es una extensión algebraica o la cerradura algebraica de los números reales. Bueno, entonces queremos ver métodos para calcular estas raíces. Muchos de estos se ven desde el bachillerato, pero ahorita con lo que ya hicimos podemos hacer algunas cosas, ¿no? Podemos, por ejemplo, dividir, o sea, lo que usualmente se hace para buscar estas raíces es dividir entre estas x menos alfa y ver si eso nos resulta. Pero es un poquito un método que es al tanteo, ¿no? Este método que se llama de Ruffini, que es tomar la división sintética, dividir entre las posibles raíces y seleccionar cuáles de esas satisfacen la igualdad, ¿no? Y para eso pues nos sirven unas factorizaciones, las factorizaciones que se valen gracias a que esta estructura
es un anillo conmutativo con elemento unitario en el cual se vale, por ejemplo, la multiplicación, la distributividad de la multiplicación y la suma, y entonces la factorización es algo legal, ¿no? Que nos permite resolverlo. Entonces, vamos a ver algo de esto del método de Ruffini, que de nuevo no es otra cosa sino dividir entre x menos alfa, o sea, aplicar el teorema del residuo para determinar las raíces de un polinomio. Entonces, el ejemplo 8, f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada menos 16x. Bueno, ustedes ya saben que para eso hay fórmulas, hay una fórmula para resolver una ecuación de tercer grado, o sea, para si esto lo hago igual a 0, para resolver esto, ¿no? Pero pues si no sabemos la fórmula, pues no, como en mi caso que no me sé la fórmula, no la podemos aplicar. Tampoco es muy complicada, ¿no? Se puede deducir. Pero, bueno, si tengo eso, por ejemplo, una de las estrategias que se hacen, como al final lo que quiero obtener al dividir entre x menos alfa es algo que tenga residuo 0, para que entonces el teorema del residuo me garantice que ese alfa es una raíz, una cosa que se hace es buscar entre los divisores del término, en general del término libre, en este caso, pues el que tiene grado 1, ¿no? Ya que no tenemos constante. Y este, por ejemplo, pues tiene como divisores a 4, a 2, a 8. Entonces podemos tratar con 2, ¿no? Podemos tomarnos alfa igual a menos 2. Ahorita lo hago de otra forma, lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Y entonces con lo que acabamos de hacer, pues hay que dividir, según lo hemos visto, para ver si por el teorema del residuo, eso nos da 0, y entonces comprobar si esto es una raíz. Se puede, este está muy sencillito, se puede hacer mentalmente, pero vamos a hacerlo para ejemplificar, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer con este método? Pues hacer la división sintética. Entonces esto sería 1, y después menos 6, menos 16, y es muy importante que esté el 0, ¿no? Porque cada uno de los lugares tiene que estar representado de alguna manera, eso ya lo vimos, eso es lo que determina a un polinomio. Entonces, si no pongo el 0, esto va a quedar como el término libre, ese como el término de grado 1, ese como el término de grado 2. Y eso, quiero ver si a menos 2 realmente funciona, entonces vamos a dividirlo entre menos 2, ¿no? Para ver si alfa más 2 nos resulta. Entonces, vamos a hacer esta división. Esto es, ya saben, bajamos el 1, luego 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 y menos 6 es menos 8, menos 8 por menos 2 es 16, 16 y 16 se va, entonces me queda 0, menos 2 por 0, 0, 0 y 0, 0. Entonces, bueno, aquí por el teorema del residuo, ya sabemos que el residuo es igual a 0, entonces que f de menos 2 es igual a 0, entonces que menos 2 es una raíz de este polinomio. ¿Por qué? ¿O cómo lo comprobamos? Pues lo comprobamos porque f de x, que es este de acá, x al cubo menos 6x cuadrada menos 16x, se puede escribir como x menos alfa, o sea, x más 2, ¿no? X menos menos 2, multiplicado por este de acá, ¿no? Que ¿quién sería? Sería, otra vez hay que contar, 0, 1, 2, o sea, sería x al cuadrado menos 8x. Entonces, si a este de acá lo puedo escribir como esto por esto, así como lo estamos escribiendo, pues quiere decir que x menos 2 divide, ¿no? a este polinomio. Entonces, menos 2 es una raíz. O viéndolo así directamente, pues si aquí sustituyo por menos 2, esto se hace 0, y entonces el producto va a ser igual a 0. Entonces, de aquí concluimos que una raíz es menos 2, ¿no? Por el teorema del residuo, o simplemente porque si sustituyo aquí, esto se hace 0 y esto se hace 0. Ahora vamos a verificar para otra, ¿no? Verificando para otra, tomen ahora alfa igual a 8, ¿no? 2 por 8, 16, recuerden que me estoy tomando a los divisores, menos 2 por 8 es menos 16, porque aquí voy a tener que multiplicar por este y obtener este si lo que quiero es que se me haga un 0, ¿no? Esa es la razón por la cual se busca entre los divisores. Y el último. Entonces aquí hago la división y eso es 1 menos 6, menos 16, 0 dividido entre esto de acá, entre 8, ahora le vamos a poner entre 8,
entre 8, y el resultado es, pues bajo el 1, 8 por 1, 8, 8 menos 6, 2, 2 por 8, 16, menos 16 y 16 se va 0, 0 por 8, 0, ¿no? Y aquí me queda 0. Entonces, este también divide, por lo tanto 8 es una raíz, porque a este polinomio, x cúbica menos 6x cuadrada menos 16x, lo puedo escribir como el polinomio que me resultó, que sería x cuadrada por más 2 veces x por este de acá, ¿no? X menos 8. Eso es lo que me arroja esto, que este de acá, que es f de x, lo puedo escribir como x menos 8, este de acá, por el polinomio resultante ahí abajo, que sería mi g1 de x. Entonces, por el teorema del residuo, x menos 8 divide a f de x. Eso ya me garantiza que 8 es una raíz, o sea que x2 igual a 8 es una raíz, ¿verdad? Pero bueno, también puedo simplemente, como hace rato, sustituir, y si sustituyo, x igual a 8, me va a hacer esto 0, el producto de estos dos es igual a 0, y entonces claramente 8 es una raíz. Entonces ahí tengo dos raíces de ese polinomio. Y la otra es obvia, ¿no? La otra es 0, es evidentemente 0, porque quedamos en que tenía n, aunque las n no tienen que ser distintas, pero en este caso si tenemos que todas son distintas, es igual a 0. Y eso tiene que ver también con el teorema de factorización que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, no creo que dé tiempo en este video, tendrá que ser al siguiente, pero con la forma en la cual se resolvían estas ecuaciones, ¿no? ¿Cómo resolvíamos una ecuación de este tipo en la secundaria o en el bachillerato? Pues la forma más común es factorizar. Porque claro, el problema con los polinomios es que si el grado es muy elevado, entonces es difícil encontrar a esas. Entonces la mejor manera es dividir. Y si divido, ¿por qué? Porque la definición de multiplicación y esa proposición que demostramos de que el grado del producto es la suma de los grados, eso, viéndolo a la inversa, pues hace que la división reduzca los grados. Y una vez que reducimos los grados, pues ya es fácil encontrar las raíces. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto de la manera normal? Pues de la manera normal, de la manera que vimos en la educación básica, que fíjense que también coincide con esto, solamente esos son justamente como las maniobras algebraicas, ¿no? Las maniobras algebraicas que son aplicar los resultados, como el teorema del residuo, que ya probamos, y aplicar todas estas cositas que son de multiplica, factoriza, divide, saca, mete, todo eso que hacemos se vale. ¿Por qué se vale? Se vale en virtud de los axiomas de las estructuras algebraicas que hemos construido. Porque si estamos aplicando la factorización, por ejemplo, eso, dicho de otra manera, pues es la propiedad de distributividad. Y la propiedad de distributividad está garantizada porque estamos en un anillo. En particular, en el anillo de los polinomios, está garantizada porque el anillo de los polinomios está construido sobre los coeficientes, ¿no? Los coeficientes están tomados de una estructura que ya estaba construida y heredan las propiedades de sus operaciones, de las operaciones en esa estructura. Entonces, la manera en la cual hacíamos esto, pues por más sencillo que parezca, de fondo tiene algo profundo, que es lo mismo, que es esa estructura algebraica. X cuadrada menos 16x, pues ¿qué era lo que hacíamos para resolverlo? Factorizar. O sea, todo esto va por factorizar. ¿Por qué va por factorizar? Ya sea haciendo este método o haciendo lo que vamos a hacer ahorita, que es lo que se hace usualmente en la secundaria, en la prepa. Porque, de nuevo, factorizar lo que me permite es reducir los grados. Entonces, esto sabemos que lo podemos factorizar como x por x cuadrada menos 6x menos 16, ¿no? Y esto de acá, x por x cuadrada, pues estas cosas las puedo escribir como algo parecido a esta forma, algo que se parece a esto de x menos algo, ¿no? Menos, como lo hicimos de esta manera, pero sin dividir, sino más bien utilizando solamente las propiedades. Claro, para eso tienen que ser polinomios que sean manejables. Esta es la forma más general de hacerlo. Pero en este caso, pues tenemos, recuerden, ¿no? Tenemos esto, que usualmente lo que se hace para convertirlo en binomios,
pues es pensar en dos números que multiplicados nos den el tercero y sumados o restados nos den el segundo, ¿no? Que en este caso pues van a ser también, obviamente, menos 2 y 8. Entonces esto es igual a x por x por x menos 2 por x más 8, ¿verdad? X por x menos 2 por x más 8 es esto de acá, ¿no? Esto va a ser x cuadrada, después tenemos menos 2 y menos 2 por x, menos 2 por x por 8 nos va a dar menos 6. Perdón, ¿sí está bien? No. Este tiene que ser más 2 por menos 8, ¿no? Más 2 por menos 8. Ya nos da menos 8, x por menos 8, más 2 por x nos da menos 6x, y después más 2 por menos 8, menos 16. Esta factorización de acá, claro, porque aquí tenemos que las raíces van a ser menos 2 y 8, ¿no? Que es lo que habíamos sacado con la parte anterior, porque esto es x menos menos 2 y esto es x menos 8. Entonces, de aquí, de esta factorización, la que descompusimos a nuestro polinomio original, pues vemos lo mismo, tanto que x menos menos 2 divide a f de x, como que x menos 8 divide a esto de acá, y por lo tanto 8 y menos 2 son raíces, o simplemente pues vemos ahí que al sustituir menos 2, x por menos 2 va a ser 0, y entonces todo el producto es 0, x por 8 menos 8 va a ser 0, todo el producto es 0, o x igual a 0, me va a hacer todo esto 0, ¿no? Ya porque es un 0 por otras cosas, ya no importa. Entonces x1 de esta factorización podemos ver que x1, o si quieren alfa 1, es igual a 0, alfa 2 es igual a menos 2 y alfa 3 es igual a 8. Entonces, bueno, claro, este está chiquito y es fácil de factorizar. Este no importa de qué tamaño sea, siempre vamos a poder realizar la división entre la división sintética con x menos el número que corresponde a la raíz. Pero el chiste es que estas factorizaciones, una factorización que tenga esta forma, siempre va a ser posible. Y eso es lo que nos dice el teorema de factorización de polinomios. Esa va a ser la última cosa que veamos. Bueno, vamos a ver la multiplicidad de las raíces nada más y eso. Y con eso vamos a terminar este tema y este curso. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.